Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a esta tercera reunión online. En este sentido, ya estamos avanzando en el desarrollo de nuestro diplomado de resolución de conflictos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, por cuanto ya hemos estado avanzando en aspectos teóricos, no prácticos, al momento de hacer las actividades que ustedes han ido presentando de manera individual, grupal, y por cuanto yo también los felicito. Veo que están sus trabajos muy bien hechos, bien planteados, ¿no? Algunos son muy creativos, ¿no? Yo reconozco también el esfuerzo, el trabajo de coordinación que ha demandado. En ese sentido, bueno, ustedes ya desde el primer módulo están poniendo en práctica muchas estrategias que las van a poder desarrollar más adelante y sea esta, digamos, oportunidad para que ustedes también puedan motivarse a poder hacer una investigación también de las propuestas que ustedes están trabajando. Tal vez para el siguiente año pueda servir para que lo puedan plantear a su institución educativa a manera, digamos, de modo experimental, ¿por qué no? En su aula o de repente en su misma institución, ¿no? En general, y se puedan replicar y de esa manera uno pueda entender de que en ese sentido, pues en el Perú, ¿no? Se está, digamos, aportando en este tema, ¿no? En un tema muy importante que tiene que ver justamente con la convivencia saludable dentro de nuestras instituciones, ¿no? Tanto a nivel, digamos, de docente con los alumnos o de docentes entre docentes o de autoridades con docentes, porque la comunidad educativa es el reflejo de la sociedad, ¿no? Nuestros niños están aprendiendo a ser personas, ¿no? Convertirse en ciudadanos. Entonces, en la escuela es donde van a aprender a actividades de colaboración, solidaridad, trabajo en equipo. Entonces, tiene que haber un ambiente adecuado. Tiene que haber las condiciones para un buen aprendizaje, un buen desarrollo, ¿no? A nivel biopsicosocial, porque todo ser humano tiende a ese desarrollo integral, ¿verdad? Entonces, bienvenidos a esta tercera reunión. Y el día de hoy, como les decía, vamos a plantear el conocimiento, ¿no? De dos herramientas sumamente interesantes, ¿no? Como son la mediación y la negociación. Bien, entonces el tema de hoy es gestión de los conflictos, negociación y mediación como herramientas de resolución de conflictos. Aquí planteamos varias interrogantes, ¿no? Nuestros alumnos tendrán muchas expectativas frente a una situación en la cual se encuentren, ¿no? Que tengan que resolver una situación que se suscite dentro del aula con algún compañero, ¿no? O con algún profesor. Entonces, ¿cuál es la interrogante que podrían ellos plantearse? ¿Sabes qué siento cuando estoy en un proceso de negociación y mediación? En primer lugar, puedes sentir que las cosas van a cambiar, ¿no? Tiene esa expectativa, esa esperanza. También espera ser tratado con justicia, que al momento de tomarse una decisión, plantear una solución, pues sienta de que también ha ganado, ¿no? En esa situación, sienta tranquilidad, sienta que tiene la libertad de expresar sus sentimientos abiertamente, tiene la posibilidad de ser escuchado, de que expresa sus ideas. Entonces, es una situación que pone a nuestros alumnos, ¿no? En esta situación de espera por resolver aquello que le preocupa, ¿no? Bien, entonces siguiendo con la estructura del diplomado, ya nos encontramos en este nivel, que es lo que estamos iniciando en este momento. Y el primer tema de esta reunión va a ser el tema de la negociación. En toda negociación, ¿no? Va a poner a las partes en conflicto de una manera voluntaria. Ellos van a decidir poder solucionar, ¿no? Sus diferencias. Entonces, la negociación implica que se va a generar un espacio de diálogo, de apertura para poder escucharse, ¿no? Porque tiene que haber voluntad, ¿no? En primer lugar, la disposición, la voluntad. ¿Para qué? Para llegar a acuerdos.
acuerdos que entre ellos van a establecer, acuerdos que ellos se van a comprometer a cumplir. Entonces, dentro de las innumerables características de la negociación, podemos, ¿no?, considerar que es un proceso informal, ¿no?, donde las partes convienen juntarse para conversar y acordar, ¿no?, de qué manera van a resolver sus diferencias. Entonces, es voluntario, es confidencial, van a cooperar y también va a implicar protagonismo a las partes, ¿sí? Porque ambas partes van a intervenir en las decisiones. Entonces, un proceso de negociación implicaría ponerse de acuerdo las partes sin la intervención de un tercero. Un medio básico para lograr lo que queremos del otro, ¿no? Porque hay intereses en común, ¿sí? Y también puede haber situaciones opuestas, pero básicamente comparten algo en común, ¿no?, y que quieren resolver. Entonces es una comunicación, la negociación entonces va a ser una negociación de doble vía, de intercambio de ideas, de sentimientos, ¿no?, compartidos para poder arribar a una conclusión, a una solución, ¿no? De todas las investigaciones que se han realizado hasta el momento, entonces la negociación se considera como un mecanismo de resolución de conflictos, una forma de comunicación efectiva, sincera, directa, fluida. La influencia va a ser mutua y donde finalmente se va a llegar a acuerdos. ¿Cuáles serían los pasos en la negociación? Acá vamos a identificar los siguientes pasos, ¿no? El diálogo. Van a plantearse un espacio físico, ¿no?, donde puedan conversar con tranquilidad, sin alterarse, respetándose, ¿no?, escuchándose el uno al otro, ¿ok? Pero por sobre todo con la disposición a justamente llegar a un consenso, ¿no? El siguiente paso es identificar el problema y los intereses, es decir, separar muchas veces, ¿no?, los sentimientos, las actitudes, porque finalmente lo que queremos es solucionar un problema. El tercer paso sería poder, digamos, generar de manera creativa una serie de posibles soluciones, ¿no?, de tal forma que al final se analicen estas opciones y se decida por la más idónea, por la que puede ser factible, ¿no?, y en la cual ambas partes puedan considerarse que han ganado. Y el cuarto paso es el compromiso, ¿no?, el justamente llegar a un acuerdo. Ese acuerdo muchas veces, digamos, puede ser verbal, pero en todo caso dependerá de las partes también si es que prefieren hacerlo o no de manera escrita. Ahora, para esta negociación, esta herramienta para resolución de conflictos, hay condiciones, ¿no?, para que esa negociación sea exitosa. Número uno, es indispensable entonces la disposición, ¿no?, la apertura, ¿no?, la voluntad, ¿no?, que tienen las partes para conversar. Número dos, es que ellos están interesados en satisfacer sus intereses. Tercero, pues van a tomar decisiones, ¿sí? Al principio de repente cada uno va a tener una posición muy, muy extrema, ¿no? Siempre es difícil moverse de una zona de confort, pero finalmente, pues en pos de la mejor, digamos, solución al problema, bueno, en algo tienen que ceder las partes, ¿no? Entonces muchas veces este tema, bueno, va a ser negociable, ¿no? Salvo en algunos casos que vamos a ver más adelante, donde hay situaciones donde definitivamente no se puede transar, ¿no?, sobre algo en la cual de repente está algo contra la ley o está, digamos, infringiendo algún derecho, ¿no? Y también es el contexto, ¿no? Cuando se plantea esta situación de negociación, entonces hay que ver en que el ambiente también sea favorable, que sea oportuno, ¿no?, que solamente estén las partes, que no intervengan otras personas, ¿no?, porque si no se contaminaría el proceso, ¿no? Entonces, en contexto es en el cual de repente, pues, es un ambiente especial, privado, ¿no?, donde ellos puedan tener
total confianza de contarse, de sacar las cosas, ¿no? Que ellos están pensando en realidad, poner sobre la mesa sus sentimientos y pensamientos para que finalmente puedan arribar a una decisión. Bien, acá hay un caso. El caso dice lo siguiente. Estando a punto de salir al recreo, Lucho lanza unas tizas por el aire, golpeando en la cabeza a su compañero. Pedro reclama a Lucho y le advierte que lo acusará con la profesora. Lucho se encuentra muy asustado porque no pensó que pudiera golpear a alguien y le pide a su compañero que le deje explicarle. Pedro acepta escucharlo. Lucho le dice que estaba jugando con Roberto a que estaba lloviendo y que las tizas volando por el aire eran como la lluvia. No pensó que le pudiera caer a alguien, no se dio cuenta de que él estuviera cerca. Le dice que lo siente. Pedro escucha con atención a su compañero y luego le expresa su malestar por lo que hizo, a pesar de que lo hizo sin intención. Le dice que le tiene que prometer que no volverá a hacerlo. Lucho acepta de inmediato. Pedro le dice entonces que como él ha reconocido su error y promete tener cuidado, entonces no le contará nada a la profesora. Entonces ellos arreglaron sus diferencias en este caso, ¿no? No necesitaron, por ejemplo, informarle, ¿no?, a la docente, sino que ellos mismos solucionaron de una manera asertiva. Uno reconoció el error, el otro le planteó lo que le molestaba, entonces de manera sincera, de manera honesta, resolvieron este problema, ¿ok? Entonces también ahí tiene que ver con justamente el desarrollo de las habilidades sociales, la inteligencia emocional que debemos promover en nuestros alumnos, ¿no? Entonces, de esta forma estamos viendo un caso de negociación. Las partes, ¿no?, acuerdan solucionar sus problemas de una manera pacífica, ¿no?, donde hay un compromiso mutuo. Ahora, ¿cuáles serían los tipos básicos de negociación? Hay dos estilos básicos, ¿no?, el competitivo y el colaborativo. En el cooperativo, en el estilo de negociación competitivo hay un posicionamiento personal. Es decir, ¿no?, ninguno quiere ceder. Cada quien tiene sus razones, ¿no? Y digamos, se siente como en una situación muy tirante, ¿no?, extensa. Bueno, ahí, digamos, hay muy poca voluntad, ¿no?, de diálogo. En este caso, este estilo de negociación debe usarse con mucha cautela en el ambiente educativo porque podría empeorar la situación, ¿no? No es, digamos, muy recomendable en este sentido, ¿no?, en la parte educativa. Dicho sea de paso, la negociación es una herramienta que no solo es usada, digamos, para ambientes educativos, sino a nivel empresarial, laboral, ¿no? Digamos, cuando hay un asunto familiar, terapéutico, legal también, ¿no? Por otro lado, el estilo colaborativo o cooperativo, ¿no? Aquí vamos a encontrar que hay un vínculo afectivo entre las partes, una relación de amistad, una relación de repente de parentesco, ¿no? Entonces un vínculo que, digamos, se ha desarrollado en las partes, ¿no? Y por lo cual justamente muchas veces esto también complicaría la situación, ¿no? Entonces es, digamos, muy recomendable que las partes justamente traten de poner su mejor esfuerzo, ¿no?, por encontrar la solución, porque si uno quiere solucionar y el otro no quiere ceder, entonces obviamente van a entrar en una situación también donde ya entran, digamos, situaciones de resentimiento, ¿no?, situaciones tensas, de malas interpretaciones, etcétera, ¿no? En ese estilo colaborativo, entonces, decimos de que se obtiene beneficios aceptables para ambas partes. Otras características del primer modelo, vamos a ir por partes. En el primer modelo, que es el competitivo, vamos a observar lo siguiente, que la frase que va a caracterizar a este tipo de negociación se considera como el ganar-perder, ¿no? Entonces, uno gana, el otro pierde, ¿ok? Muchas veces usa tácticas como de repente de dominar, de actitudes exasperadas, de gritos, de golpes en la mesa, ¿no? De repente de palabras, ¿no?, o con adjetivos o calificativos fuertes, ¿no?, con la intención entonces
de asustar, ¿no? O amenazar, ¿no? A la otra parte. También muchas veces estas negociaciones, ¿no? Generalmente empiezan en una posición extrema. Entonces a veces se pone pedidos irracionales, ¿no? Se realizan ofertas ridículas, ¿no? Que afecta el nivel de expectativa del oponente, ¿no? Entonces eso también va a generar una actitud de defensiva, ¿no? Entonces si la persona tiene poca tolerancia a la frustración o tiene un carácter fuerte, definitivamente va a perder la paciencia. Entonces ahí se perdería todo el objetivo de esta conversación, ¿no? De este diálogo. Bien, entonces fíjense, acá muchas veces va a considerarse que las concesiones del oponente como una debilidad. Es decir, por ejemplo, si entre el profesor y el alumno, ¿no? Que están en un conflicto, probablemente si el profesor, que en ese caso es la autoridad en el aula, cede, entonces obviamente el alumno lo puede ver como una debilidad, el alumno puede manifestarlo hasta al resto del grupo, que el profesor de repente accedió, le cedió, pero se puede ver visto como una debilidad. Entonces muchas veces esta situación hace de que se complique, ¿no? El hecho de tomar decisiones, ¿no? Sobre todo cuando hay un nivel de jerarquía entre las partes. A veces también se toma esa actitud de postergar o de repente de demorar una respuesta, ¿no? Hacerla, como diríamos, hacerla larga, ¿no? Hacer el frío, ser evasivo, ser indiferente, ¿no? También, por ejemplo, actitudes en las cuales cuando conversas con el otro, o sea, no hay una escucha activa, sino es una escucha en la cual de repente tú estás como le dirían, en un diálogo de solos, tú estás hablando como si fuera solo, ¿no? O con la pared, porque finalmente cuando preguntas, ¿y tú qué opinas? Entonces la persona puede decir, ¿de qué estás hablando? ¿Qué me puedes decir? ¿O me puedes repetir esto que no escuché o no te entendí? ¿No? Cuando eso lo hace, digamos, ya con intención, ¿no? Entonces hay una situación donde genera estrés, tirantez, ¿no? Y actitudes de defensiva, de estar, digamos, muy susceptible también, ¿no? A lo que diga la otra parte, porque aunque sea bueno, de repente como es alguien a quien, digamos, no le tengo mucho aprecio o, digamos, estoy en desacuerdo con ella, entonces, aunque sea bueno, no lo voy a percibir como bueno, ¿no? Lo voy a percibir negativo. Bien, entonces este es el estilo competitivo, donde la posición principal, ¿no? Se basa en la fórmula yo gano, tú pierdes. Acá tenemos un caso de modelo competitivo. En una institución educativa se plantea un conflicto entre el director y un docente por el horario de entrega de los reportes de notas. El director, haciendo uso de su autoridad, ordena al docente la entrega en un contraturno. El docente se niega a asistir fuera del horario escolar. La cuestión se transforma en una puja de poder. Si el director cede, aparecerá como débil y falto de autoridad. El docente se presenta como una víctima del poder del superior, buscando alianzas. Generalmente la primera respuesta a ambas partes será no cambio mi posición. Entonces ambos van a estar suspicaces también. De repente el profesor puede considerar de que el director está abusando y que, digamos, lo quiere, digamos, exigir de que él venga fuera de horario, ¿no? Fuera otro día, a la noche, un fin de semana. Y por otro lado, el director también puede pensar que el profesor no quiere trabajar, quiere hacer quedar mal su gestión, ¿no? Entonces ahí hay suspicacia. Bien, entonces ese sería un caso planteado desde un punto de vista del modelo competitivo. En el caso 2, vamos a ver un caso 2, también siguiendo este modelo competitivo. Entre alumnos del penúltimo curso de una escuela secundaria se plantea un conflicto por la empresa con la que realizarán el viaje de promoción. Ningún grupo quiere ceder. Sostienen que el otro bando tiene intereses particulares o que se opone solo para demostrar su poder, ¿no? Entonces, cuando se quieren tomar decisiones de este tipo en un grupo grande, es mucho más complicado llegar a una decisión, ¿verdad? Porque hay diferentes opiniones, ¿no? Inclusive, por ejemplo, cuando los chicos se reúnen para hacer viaje de promoción con los padres de familia, ¿no? Inclusive los acuerdos que se toman
son ignorados por los padres o los que no asistieron, ¿no? Los alumnos no asistentes, entonces niegan el acuerdo. Entonces, finalmente es muy complicado en ese sentido, pues, llegar a una solución rápida, ¿no? Sobre todo cuando participan más personas. Entonces, en este caso estábamos viendo dos situaciones distintas, pero bajo el mismo modelo de negociación competitiva. Ahora veamos el otro modelo, el modelo colaborativo de negociación. ¿Qué características tiene? Acá este modelo, en primer lugar, se va a basar en la fórmula de ganar-ganar. Ambas partes van a negociar, van a ganar, ¿no? Los dos van a invertir todo su esfuerzo, ¿no? Para poder obtener beneficios en conjunto, ¿no? Entonces aquí la idea básica es lograr confianza. Llevar a cabo, digamos, esta solución que genere un compromiso de las partes, ¿sí? Entonces, se le llama ganar-ganar porque va a promover la satisfacción mutua. Ambas partes entonces van a sentir que han ganado algo, ¿no? Muy bien, entonces van a también pensar de que se va a llevar en un plano de igualdad. Okay. Ahora, analizando el caso que hemos visto del profesor y el docente en la entrega de las libretas, ¿cómo sería el análisis bajo el criterio de modelo colaborativo? Primero hay que separar las personas del problema, ¿no? En este caso, ambos, ¿no? Tienen el objetivo común de entregar las calificaciones a los padres de familia, por ejemplo, ¿no? Y no se va a tratar de que uno se oponga, ¿no? Y quiera de repente hacer abuso de su autoridad, ni el otro, ni por otro lado, la parte del docente no es que no quiera trabajar, ¿no? Entonces, en primer lugar hay que separar las personas del problema. Concentrarse en los intereses, no en las posiciones, ¿no? En este caso, ambos tienen algo en común. Tercero, hay que generar opciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿qué podría ser? Hay múltiples soluciones, ¿no? De repente, que el profesor pueda entregar las notas de repente, pues, si los alumnos salen más temprano ese día, ¿no? Para que el profesor ya no se quede más tiempo. De repente, pues, el día en que los profesores pueden atender su día de atención a los padres de familia, el profesor entonces podría citarlos para que vengan a esa hora, ¿no? De repente el colegio tiene una forma, digamos, un aula virtual, entonces podrían entregarlo de manera virtual, ¿no? Para que el padre de familia, al momento que él disponga, pueda recibir, puede imprimir y después puede escribirle al profesor alguna inquietud, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos viendo que en el tercer paso hay múltiples alternativas para solucionar, ¿no? No solamente una que impone una parte. Y en ese sentido, ambas partes pueden generar alternativas, ¿no? Y en cuarto paso sería la evaluación de las mismas y la toma de decisiones, ¿no? ¿Ok? Inclinarse por una de esas opciones. En el caso 2, ¿cómo vamos a analizarlo según este modelo colaborativo? Si es que los alumnos ya están pensando en ese viaje de promoción, ¿no? Decidir con qué empresa lo va a hacer, entonces, tomarse en cuenta dentro del análisis, ok, por ejemplo, dudas respecto, ¿no? de las ventajas, ¿no? Resolver sus inquietudes, sus dudas respecto a qué nos ofrece esta empresa, la otra empresa que trajo otro compañero, otro padre de familia, cuál sería el tour, cuál es el proceso, cuál es el itinerario, cuántos días va a ser de viaje. Es decir, se van a evaluar una serie, digamos, de razones para finalmente decidir la que más les conviene a todos, ¿ok? En muchas, digamos, en muchas situaciones, ¿cuál de esas opciones es más ventajosa, ¿no? Ok. Bien, entonces en este caso, los modelos de negociación colaborativos o cooperativos aportan un marco para permitir que, más allá de las diferencias personales, se busquen soluciones integradoras, ¿no? Y que sean aceptadas y respetadas por las partes, finalmente. Ahora, por otro lado, veamos la mediación. Entonces hemos visto la negociación como una herramienta de solución de conflictos, ¿no? Ahora, siendo estas de dos tipos, la colaborativa y la competitiva, ¿no? La competitiva con la fórmula de yo gano, tú pierdes,
Y la otra fórmula de la colaborativa sería bajo la fórmula de yo gano, tú ganas. Ahora veamos la otra herramienta de resolución de conflictos, que es la mediación, que también se le llama negociación asistida. ¿Por qué? Porque es considerada como una estrategia que va a favorecer respuestas no violentas a los conflictos. Va a promover también el desarrollo de una serie de habilidades, ¿no?, sociales, dentro de ellas la capacidad de escucha activa, la tolerancia, la empatía, por ejemplo, ¿ok? Y también va a tomar en cuenta los mismos principios de la negociación, ¿no? Voluntad, ¿no?, espontaneidad, confidencialidad. La mediación sirve cuando dos o más personas involucradas en una situación conflictiva van a buscar la ayuda de un tercero para que los apoye a encontrar una solución. Más no va a presionar ni se va a inclinar por ningún lado, ¿no?, por ninguna de las partes, sino va a ser muy imparcial. También en la mediación se va a explorar las emociones y sentimientos que el estudiante tiene respecto del conflicto. Puede haber pausas, ¿no? Puede haber una situación tensa donde pues uno pues, puede expresar su emoción a través del llanto, puede haber un silencio y todo eso se respeta en los tiempos, ¿no? Por eso el mediador es, digamos, la persona que va a mantener el equilibrio dentro de esa conversación, va a conducir el proceso, pero no va a influir ni va a tomar decisiones, ¿no? Entonces, en un conflicto entre estudiantes, el tutor o tutora puede ejercer su rol de mediador. ¿Cuál sería el perfil idóneo, ¿no?, del mediador? Entonces, vamos a tomar en cuenta los siguientes criterios. Tiene que ser una persona prudente, tranquila, ¿no?, que no se altere, no se exaspere con facilidad, porque es la que va a mantener la calma más bien, ¿no? Va a ayudar a los otros. Es neutral, totalmente, digamos, objetiva. No va a mostrar preferencias por las partes, ¿no? Acá diríamos que, siguiendo esa frase que a veces hemos mencionado, ser abogado del diablo, ¿no? No va a inclinarse ni por uno ni por otro. Si, por ejemplo, el mediador tiene algún vínculo con las partes, no sería lo más correcto, lo más, digamos, idóneo, ¿no? Porque definitivamente va en algún momento a influir la subjetividad. Entonces es preferible que esa persona pues desista de ser el mediador y pues es preferible decir, no, mira, no lo puedo hacer, ¿no? Y ser claros, ¿no? De decir que de repente pues el vínculo que tiene con esa persona, o simplemente decir, no, y prefiero abstenerme, prefiero que escojan a otra persona, ¿no? Pero ser sincero en ese sentido, ¿no? Entonces, para que no se, digamos, contamine el proceso. Debe ser una persona que inspire confianza y respeto, ¿sí? No, digamos, que se le obedezca por el miedo, sino más bien por el respeto que impone, ¿no? Y ser empático, ¿sí? Tratar de comprender la posición de ambas partes, ¿ok? Ser empático, entonces. Entonces, acá también tenemos otro aspecto muy importante que debe tomarse en cuenta de la persona que es el mediador, ¿no? Que es el vínculo, ¿no?, que va a unir a estas personas para solucionar sus diferencias. Es la persona que va a guiar el proceso, es decir, va a ayudar en la construcción de la solución, va a facilitar la comunicación, va a generar un espacio de diálogo, es una persona que va a ser organizada, porque va a planificar toda la situación, va a estar enterado del problema de antemano, ¿no? Va a generar una situación, por ejemplo, de cuándo va a ser, cuánto va a durar esa reunión, qué se va a tocar. Tiene que estar preparado para hacer sus preguntas claras, para aclarar el problema, para que ambas partes lo escuchen, ¿verdad? Entonces tiene que ser creativo, también tiene que ser ágil, ¿no?, de mente, de palabra, para que sea cauto, prudente también digamos, para plantear la idea, ¿no?, de una manera directa, sincera, pero también sin ofender, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a generar confianza y va a ayudar a identificar los intereses de los involucrados. Aquí vamos a ver que dentro de la mediación que estamos viendo, hay dos aspectos muy importantes que se deben de tomar en cuenta, ¿no?, que son los que van a guiar toda esta situación mediática. La escucha reflexiva y la dramatización de roles. Dentro de lo que es la escucha reflexiva, se va a referir a parafrasear,
¿verdad? Eso ayuda a concientizar en la otra parte, ayuda a concientizar las ideas y emociones que he expresado, ¿no? Por ejemplo, entiendo, ¿no? Por ejemplo, puede decir, entiendo de lo que tú has mencionado, que te molesta cada vez que él te hace repetir, por ejemplo, las cosas que tú le quieres decir. Entonces la persona va a afirmar, a sentir, ¿no? A reafirmar, obviamente, esa idea. Entonces, le estás haciendo, digamos, que la persona le sirva una manera de afirmar lo que dice, y la otra persona cuando escuche va a decir, ah, sí, en realidad, sí, no me había dado cuenta, ¿no? Va a ayudar a servir a que tome conocimiento de los sentimientos del otro también, ¿no? Entonces la escucha reflexiva se va a referir a parafrasear y repetir a la persona que hable lo que ha dicho, para que de esta forma tome conciencia de su percepción y de la posición y actitud que está tomando. Es un mecanismo para clarificar su percepción. Muchas veces desacelera las interacciones cuando hay tensión, justamente, ¿no? Y por otro lado, la dramatización o juego de roles, que es justamente a través de los juegos de roles que la persona va a poder experimentar, ¿no? Una actitud empática. Entonces eso es muy útil con los niños. Por ejemplo, si vemos de que contamos, ¿no? Que de repente entre compañeros, ¿no? Uno le quitó, por ejemplo, sus colores, entonces eso le causó mucha tristeza, entonces la Miss va a expresar con emociones y tal vez los niños lo vayan a imitar, ¿no? Vamos a ver cómo se sentiría, a ver, vamos a expresar tristeza, cómo experimentaría, ¿no? Su compañero si ha estado triste, ¿no? Entonces hacer gesto de tristeza, una mueca de tristeza, etcétera. Entonces, eso es muy importante, dramatización o juego de roles, ¿no? Para interiorizar el ponerse en el lugar del otro, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían los objetivos de la mediación? Acá vemos 4 objetivos. Primero, que se establece una nueva relación entre las partes, ¿sí? La construcción de una nueva relación, ¿verdad? Donde cada uno, ¿no?, va a comprender, por ejemplo, mejor al otro. Luego después va a servir para corregir percepciones e informaciones falsas. Va a fortalecer el respeto y la confianza. Y finalmente va a facilitar la comunicación y transformación del conflicto. En los principios de la mediación, vamos a considerar lo siguiente. Primero, que el poder lo ejercen las propias partes. ¿Ok? Uno y otro, ¿no?, van a tener la misma, digamos, la misma situación de poder, digamos, ¿no?, opinar, decidir, ¿no?, plantear alguna idea, alguna alternativa, ¿no? Entonces el poder lo ejercen las propias partes de una manera equilibrada. Va a haber neutralidad, ¿sí? Va a ser el mediador es neutral. Va a darse en una situación donde lo que se exponga en esa conversación va a ser reservada, no va a divulgarse, no va a salir, ¿no? Y también va a haber la voluntad, ¿no?, de ambas partes para poder, digamos, transformar o corregir algo, ¿no? Entonces, tiene que haber voluntad, confidencialidad, neutralidad y poder de ambas partes para la toma de decisiones. Ahora, hay que recordar que no todos los conflictos pueden ser llevados a mediación. ¿En qué casos entonces no podríamos hacer uso de la mediación? Cuando hay que denunciar algo que está sucediendo. ¿Ok? Por ejemplo, si vemos de que de repente pues se dice de que a lo mejor el profesor de repente pues para pasar el curso de repente pues pide de repente algo a los alumnos, ¿no?, que le traigan algo, etcétera. Entonces ahí no habría caso de mediación, ¿no? Ahí hay una falta, ¿no?, a la norma, a la ética. Cuando hay violación a los derechos humanos,
cuando no hay voluntad de una de las partes, cuando se ha violado la ley, cuando se toman temas legales complejos y cuando queremos que de ahí salga algo ejemplar, ¿no? Entonces son situaciones, ¿no?, donde no se van a negociar, no entran en una situación de negociación. Entonces, la meta del mediador va a ser ayudar a las personas o a los grupos en conflicto a encontrar una solución. El mediador va a ser una persona que no juzga, no castiga, no da solución al conflicto, solo va a generar un espacio para el diálogo, ¿ok? Va a ayudar a las partes, ¿no?, a entender sus diferencias, ¿sí? Va a tratar de ser la persona que los lleve prácticamente guiados, ¿no?, bajo los principios de la objetividad, la neutralidad y la justicia, a encontrar una salida, ¿no?, a esas diferencias, a sus discrepancias. ¿Cuáles serían las fases del proceso de mediación? Ahora, la gestión, una buena gestión de los conflictos va a llevar a la resolución de los mismos. Entonces, en ese sentido, ¿qué va a ocurrir? En primer lugar, se va a evaluar el conflicto, ¿no? Digamos, se va a tomar en cuenta si esa situación amerita, ¿no?, que obviamente haya la intervención de un mediador, porque tal vez podría solucionarse entre ellos, ¿no? Y estaríamos hablando de negociación. Ahora, en la mediación, entonces, se evalúa el conflicto. También hay que tomar en cuenta la composición del órgano mediador, ¿no? En este caso son las partes y el tercero, que tiene que ser objetivo, que esa es la condición básica. Hay una preparación previa a la mediación, ¿no? Es decir, dónde lo van a hacer, en qué lugar o ambiente físico, cuánto va a durar, ¿no? Y justamente, bueno, la persona tiene que tener conocimiento, escuchar a ambas partes, ¿no?, su posición. En ese sentido, pues se dice de que para que se resuelva ese conflicto, entonces se tienen que compartir ideas, finalmente pactar y cerrar el compromiso, cerrar la mediación. Las técnicas que suelen utilizarse en la mediación son las siguientes: ceder la palabra, intervenir para aliviar la tensión, escuchar activamente, preguntar para aclarar, reconocer los sentimientos, parafrasear, y que los mensajes sean en primera persona, ¿no? Los mensajes, el yo en primera persona. Yo siento, yo deseo, yo me comprometo, ¿no? O me comprometo a hacer algo, ¿no? Mi compromiso va a ser este, etcétera. Entonces los mensajes en yo, en primera persona. Esas serían algunas de las técnicas a utilizarse en la mediación. Por otro lado, en la segunda unidad tenemos lo siguiente, ¿no? Que muchas veces pensamos en que un aula es pacífica porque es tranquila, los alumnos no conversan, siempre están atentos, cumplen con copiar o traer sus tareas, ¿no? Y eso no sería un aula pacífica, ¿no? Es algo, digamos, que es como un modelo ideal, ¿no? Porque en la práctica tenemos alumnos que son inquietos, que conversan, ¿no? Y que obviamente el profesor va a ser un artista para tratar de integrar todas esas personalidades y finalmente llevar de una manera, digamos, armónica, que se pueda sostener la convivencia, ¿no?, pacífica, para finalmente poder trabajar, ¿no?, y que se logren buenos aprendizajes en sus alumnos. Entonces, el aula pacífica va a consistir en una comunidad cálida y acogedora. Y esta, digamos, esta comunidad va a tener las siguientes características, ¿no? De ser tolerante. O sea, el aula pacífica va a ser un ambiente donde haya tolerancia, donde haya comunicación, donde se resuelvan los conflictos, donde se genere una expresión emocional positiva, donde haya optimismo, donde haya, digamos, actitudes de colaboración, ¿no?, de solidaridad. Entonces, esa va a ser en realidad un aula pacífica, donde los alumnos puedan aprender a resolver sus conflictos, siendo tolerantes hacia las diferencias de sus compañeros, ¿no? Donde se comuniquen de manera, digamos, sincera, honesta, fluida. Y por otro lado,
viendo el tema del tratamiento pedagógico de los conflictos, vamos a ver de que, recordando a Delors, que es el que planteó en la educación los 4 pilares justamente importantes de la educación, él dice que pues justamente en estas situaciones de conflicto, estas relaciones humanas cobran fuerza y van a influir estos 4 pilares de la educación. ¿Cuáles son los 4 pilares que planteó Delors? El saber hacer, el saber convivir, el saber ser y el saber aprender. ¿Sí? Entonces, Delors expone entonces la importancia de enseñar la no violencia en nuestras escuelas y justamente lleva a cabo 2 propuestas, ¿no? Primero, el descubrimiento gradual del otro y la participación en proyectos comunes, ¿no? Y esto va a sostener, por ejemplo, el pilar, que es el aprender a convivir, ¿no? A vivir en sociedad, a vivir, digamos, en armonía, ¿no? Y desarrollando los valores, ¿no? Con los demás. Y por otro lado, dice que pues en la escuela, cuando digamos es una escuela pacífica, no hay violencia, también va a ser una tarea ardua, ¿no? En la que poco a poco, digamos, todos van a contribuir, ¿no? A que sea un ambiente más agradable, ¿no? En la escuela. Ahora, lo cual, ¿en qué consistirían estos 4 pilares, ¿no? El primero, que sería el saber conocer, es decir, aquí el individuo va a desarrollar una serie de capacidades, ¿no? Su inteligencia, su memoria, su pensamiento, su creatividad. Entonces, el conocer le va a permitir adquirir conocimientos, ¿verdad? Este pilar va de la mano del saber hacer, porque va a poner en práctica, va a transferir sus conocimientos, ¿no? Entonces este sería el segundo pilar que se apoya en el primero. Luego tendríamos el otro pilar fundamental de la educación, que es el convivir, ¿no? Aprender entonces a vivir en comunidad, a aprender a relacionarse positiva y saludablemente con los demás. Y finalmente el saber ser, ¿no? Es decir, acá la persona va a desarrollar, ¿no? Todo su, digamos, individualidad de una manera integral, su espiritualidad, ¿ok? Entonces va a llegar a ser una persona completa, integral. Muy bien, acá tenemos finalmente ya la parte de resumen de la gestión de los conflictos, ¿no? La percepción positiva de la negociación y la mediación, la parte, digamos, de la percepción negativa también de estas 2 herramientas, ¿no? Cuando no son usadas adecuadamente. Y finalmente que hay que promover justamente en el aula estas 2 herramientas, ya sea de negociación y de mediación. Ahora, quiero referirme a las actividades que van a desarrollar, ¿sí? En este tercer módulo. En la actividad 1 se presentará un video y luego van a responder a estas preguntas, ¿no? En este video, la primera pregunta, por ejemplo, es su opinión acerca del mismo. La siguiente pregunta sería si lo que se ha observado en el video es posible ponerla en práctica en su institución. Y la tercera es los pasos que se ha observado en este caso de mediación. Entonces, como en los anteriores foros, también la participación debe ser breve, máximo de 10 líneas. También puede hacer un aporte, ¿no? Para complementar la intervención de un compañero, ¿sí? Bien, entonces acá estamos poniendo el enlace para que puedan ver ese video, ¿no? Y la actividad se va a generar del 5 al 11 de junio. En la actividad 2 va a ser un trabajo grupal, donde ustedes, digamos, de manera creativa, espontánea, van a poder esquematizar la unidad 2. Van a crear un organizador visual sobre el tema manejo de la mediación. Van a entregar el trabajo en un formato PDF, en una sola hoja, y van a colocar en la misma hoja, ¿no? a los integrantes del grupo, y el coordinador es el que va a subir el trabajo a la página, ¿verdad? Bien, entonces este sería el segundo trabajo. Esta actividad la van a llevar a cabo del 12 al 18 de junio.
Y luego en la actividad 3, que es un trabajo grupal, el tema es reconoce la mediación como herramienta de resolución de conflictos, ¿no? Entonces acá ustedes van a compartir, ¿no?, diferentes experiencias y van a decidir plantear un caso, y van a elaborar un informe acerca de ese caso de resolución de conflictos, ¿no? Entonces, teniendo como base el módulo de lectura, teniendo también como base las lecturas fundamentales que se plantean. Dicho sea de paso, también, ¿no?, reitero que es muy importante estas lecturas, ¿no?, para complementar el tema. Y en este caso muy particular, ¿no?, me quiero referir a, por ejemplo, a estas dos lecturas, ¿no? Una de ellas que habla y amplía un poco más acerca del tema de la mediación, donde se explican también con más detalle las técnicas que se usan en la mediación, ¿no? Por ejemplo, el ceder la palabra, respetar turnos, ¿no?, y parafrasear, por ejemplo. Entonces es una lecturita muy completa, ¿no?, de un material, digamos, que es muy accesible. Entonces yo les recomiendo leer, ¿no?, antes de poder trabajar también el desarrollo de esta actividad número 3, para que puedan, digamos, conversarlo mejor, ¿no?, y a sus reuniones de coordinación ya llevar a una idea, ¿no?, finalmente, para decir qué caso es el que van a plantear, ¿no? Bien, entonces, aquí los pasos serían los siguientes, ¿no? Compartir entre los miembros del grupo las experiencias que tienen en sus aulas, seleccionar una situación conflictiva y elaborar un proceso de mediación, elaborar un informe del caso propuesto, detallando los pasos y técnicas que se siguieron, indicar el grado de estudios de los alumnos del trabajo a desarrollar, entregar el trabajo en formato PDF en una sola hoja y especificar el nombre de los participantes. También tengan en cuenta que para las actividades hay que tener en cuenta las rúbricas también, ¿sí? Entonces, eso va a ayudarlos a que ustedes armen bien su trabajo, ¿sí? Bueno, este trabajo entonces está programado del 19 al 25 de junio. Finalmente, quiero terminar esta exposición con esta frase, ¿no? No podemos negociar con aquellos que dicen lo que es mío y lo que es tuyo es negociable, ¿no? Esta frase fue hecha por John F. Kennedy. Démonos la mano siempre, ¿sí? Queridos participantes, entonces he dado por finalizado el módulo de negociación y de mediación. Muchas gracias por su asistencia. Si hubiera alguna inquietud, alguna pregunta, por favor, estoy a su disposición. Buenas noches, profesora. Sí, tenemos acá algunas preguntas. Bien, acá tenemos otra pregunta de Fernando Máximo, ¿no? Dice, ¿cuál sería la característica de un estudiante para actuar como mediador? Ya, tiene que ser una persona objetiva, ¿no? Tiene que ser una persona asertiva, con capacidad de escucha, espontáneo, digamos, una persona con disposición al diálogo, creativa, optimista, positiva también, no oponerse por oponerse, sino más bien es una persona que genere ideas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tiene que tener una serie de condiciones en habilidades sociales, ¿no? Una persona que tenga autorregulación, autocontrol. Bueno, más bien mi recomendación, mi felicitación en primer lugar, ¿no?, por su, digamos, continuidad, ¿no?, en el proceso justamente de este diplomado, digamos, la persistencia y en hacer sus actividades. Cada vez están, digamos, presentando muy buenos trabajos, ¿no? En realidad me siento muy sorprendida y muy complacida porque veo profesores que están muy, digamos, deseosos de aprender, poner en práctica, tienen muchas propuestas, ¿no?, que son muy buenas, ¿no? Y en realidad no podría decir que uno u otro es mejor, porque cada uno presenta, digamos, la calidad, ¿no? Se observa, ¿no?, calidad en su trabajo, en el trabajo que han desarrollado en equipo.
han coordinado bien. Para estas, digamos, actividades que nos quedan, estas 3 actividades que tienen que plantearse para este mes, justamente mi recomendación es esa, ¿no? Leer las lecturas fundamentales, leer muy bien, ¿no?, las indicaciones del trabajo 2 y el trabajo 3, sobre todo, que sean muy puntuales, ¿no? Que sean bastante puntuales, claros, directos en su lenguaje, que sean muy esquemáticos, ¿no? Sobre todo en la actividad 3. Y justo, por ejemplo, en la actividad 3, que se refiere a plantear un caso, tienen que escoger uno nada más para que puedan hacer el informe, de describir el caso en conflicto y cómo ellos plantearían la mediación, con los pasos que van a, digamos, hemos visto en el módulo, los pasos que también van a ver en el video, ¿no?, que se está poniendo en el foro. Entonces eso les va a ayudar. Y van a complementar con todas, digamos, las técnicas que se usan en la mediación, que están en el módulo, y también en la lectura fundamental, en una de las lecturas, porque una se llama la mediación como herramienta básica en la resolución de conflictos, y la otra lectura es la familia y la escuela, ¿no? Cómo intervienen en un proceso de mediación. Entonces, esos aspectos les van a ayudar más, digamos, que puedan comprender bien todos los aspectos que están en la rúbrica para que puedan desarrollar muy bien su trabajo, ¿no? Esa sería mi recomendación, ¿no?, final, para ya, digamos, que puedan desarrollar exitosamente estas actividades que nos vienen. Bien, entonces, al no ver, pues, más, preguntas y también, pues, de repente querer intervenir por parte de los participantes, bien, vamos a dar por finalizado, pues, y agradecer, ¿no? De parte de Ediciones Corefo, agradecemos a usted, profesora Celinda, por tan interesante taller, así también la participación de cada uno de los integrantes y asistentes a este taller, ¿no? Y lo invitamos también a seguir participando en los próximos eventos y a visitar nuestra página web de Corefo, www.corejo.com. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Buen fin de semana, hasta luego. Gracias.